Muy buena noche, bienvenido seas a la Taberna de la Historia, la Taberna de Clio, en una entrega especial. Estamos haciendo un experimento, a ver qué tal nos sale, porque ahora toca hacer comentarios de libros. Pero antes de eso, presento al caballero tan amable y excomulgado en varias ocasiones que me acompaña esta noche. Emperador, ¿qué tal? ¿Cómo andas de las lluvias? Muy buenas noches, ya comulgué otra vez hoy. Ya estoy en paz con Dios de nuevo. Por ahora. Un emperador tiene que estar en paz con Dios. Pero aquí andamos listos para discutir un rato. Por ahora porque es reincidente, ya lo ha admitido varias veces. Bueno, damas y caballeros, el día de hoy aquí en la Taberna de Clio vamos a discutir sobre un libro, Historia desconocida del descubrimiento de América, el escritor Luis Antequera. Un escritor español, un historiador español que tiene igual varios libros que también hablan de la historia desconocida, que sí de la crucifixión, de la pasión de Cristo. En este caso, vamos a hablar para esta primera entrega, porque vamos a ir discutiendo capítulo por capítulo, de un tema espinoso por demás, y que es la leyenda negra española. Es un tema que me ha tocado ver en varios grupos de historia en las redes sociales. Basta con mencionarlo para que llegue ejércitos por ambos bandos, tanto hispanistas como indigenistas, para agarrarse con todo. No sé si te ha tocado ver estas peleas, mi emperador. Ay, muchísimas. He sido parte de también. No lo niego. De uno u otro lado. O sea, es de estas discusiones que por más neutral que uno quiera ser, eligen por ti. Y cuando empiezan los insultos, pues hay que contestar. Pero es muy común. Es muy común. Los en estos foros sociales de interesados. Es que acabas de mencionar algo muy interesante. Eligen por ti y por muy neutral que uno quiera ser. A ver, aclaremos esto. La leyenda negra, desde el mismo planteamiento, conlleva una polarización. A nosotros, dentro de la educación mexicana, dentro de los libros, el relato que siempre se nos ha contado, y esto ya lo habíamos abordado en otro podcast, es que hay un victimismo, cosa que vamos a tocar, cosa que vamos a hablar, damas y caballeros. Todavía no se peleen, paso por paso. Pero te dicen que, eh, a grandes rasgos, y no me dejarás mentir, emperador, el relato es, los indígenas estaban en paz y de repente cayó un meteorito con Hernán Cortés dentro. Ah, no, primero llegó Colón, luego llegó el meteorito con Hernán Cortés y hubo una explosión que arrasó con todo y de pronto ya estaba la Nueva España. Palabras más, palabras menos, cada vez, por desgracia, le van cortando mucho, mucho más a los libros de historia, a los libros en general de educación básica. La Sí, última vez no, que espérame, agarré uno, ajá, es que cae el meteorito con Cortés y luego y- en la escuela los brincan a Independencia, güey. O sea, exactamente. la España pasa de noche. En los libros de texto son 2 párrafos, y a lo mucho una página y ya estás en antecedentes de la independencia. Entonces, Se ha ido borrando. Los libros actuales de historia, con el dolor de mi corazón, debo decirlo, son folletitos. Son de los libros que te venden de a 10 pesos en el metro de historias de fantasmas. Yo creo que esos están más gordos que el libro de los libros de historia actualmente. Una verdadera desgracia. Pero, por el otro lado, del lado español, también cabe preguntarnos cómo se ha enseñado la leyenda, o esta historia, mejor dicho, de la conquista de América. Pero para eso vamos al capítulo 1 de este libro, porque ya nos estamos calentando y también llegamos al capítulo. Capítulo 1, la leyenda negra española. Mi querido emperador, ¿nos puedes explicar qué es eso de leyenda negra española? ¿Por qué negra? ¿Por qué leyenda? ¿Por qué española? bueno, parten de esta idea. Es un concepto ya bastante viejo, o sea, se viene manejando desde hace décadas.
a esta historia donde a España le toca ser el malo en todo. Y es la España conquistadora, la España genocida, ya hablaremos después de ese término del genocidio, la España explotadora, la España que saqueó América para hacerse rica, la España que tenía oprimidos a todo mundo, ¿qué? Y que ya veremos que ha llevado por... Tiene sus motivos políticos, se han exagerado unas cosas, se han inventado otras, y negra por esta parte. Es todo lo negativo, España es lo peor que le pudo haber pasado al mundo y especialmente a América. ¿Sí? Y ya de ahí tendríamos que partir y pensar quién la cuenta, o quién se la inventó. Exactamente, ¿de dónde surge todo esto? Entonces, este autor, Luis Antequera, comienza el libro explicando, sí, la cuestión de la leyenda negra a través de un argumento muy, muy, muy interesante. La envidia. Así, tal cual. Él, por decirlo de una manera elegante, sube a la mesa y proclama si se inventó esta leyenda negra es porque España fue el imperio más grande que ha habido aquí en la historia. Fue, fue la mayor potencia en su momento y esa envidia llevó a que se creara la leyenda negra para desprestigiar todo ese avance. Ya con esto, damas y caballeros, ustedes se pueden imaginar que tenemos mucho, mucho de qué hablar. A ver, envidia entre potencias. Creo que el argumento tiene lógica. Emperador, ¿tú cómo ves? ¿Se sustenta esto? Pues mira, sí es algo pues, muy, muy soberbio de su parte, pero ¿Estamos de como dices, acuerdo? tiene su punto de razón. Eh, Me encanta que de entrada, y no por eso digo que el libro sea bueno, digo, sí, léanlo, pero no porque diga que esta parte es buena, este, lo recomiendo al 100. Digo, de entrada él dice, existe, porque nos podemos encontrar un montón de libros donde quienes dicen que no existe, te dicen, no, no es cierto, no es una leyenda negra, son cosas que pasaron. Dice, "Bueno, entonces de entrada, sabes que sí, sí la hay. Hay una leyenda negra en torno a. Y aquí viene su respuesta es, ¿y sabes qué? Está bien porque nos la merecemos, porque fuimos lo máximo y nos envidian. Ujú. Ese es su punto de partida, muy respetable. Creo que cada país tiene derecho a construirse su pasado glorioso si quiere. Exacto. Pero creo que a estas alturas hoy en día es posible hacerlo sin fumártela tanto. Sí. Sin esto, sin los inventos, sin las exageraciones, eh, puedes realzar las grandes cosas de tu país sin tener que inventarte algunas cosas o exagerar otras. Creo que podemos estar de acuerdo con eso. Ahora, envidia por parte de las potencias, sí. No es de gratis, esto hay que dejarlo claro, este argumento se sostiene en que por algo nace la piratería. Así de fácil, por algo es que hay corsarios, por algo es que hay piratas ahí acechando los puertos de Campeche, el puerto de Veracruz, que hay piratas refugiados por todas las islas del Caribe, que están en las Filipinas, nada más esperándose que salieran los barcos españoles con las mercancías, con los metales preciosos, para caerles encima. No es de gratis que Inglaterra tuviera a los corsarios, por supuesto que una generación de riqueza a tal punto iba a causar envidias. No solo hacia España, eso también hay que ponerlo bien claro. Eh,
la guerra de las 13 colonias, España y Francia acaban apoyando la rebelión de estas colonias. ¿Por qué? No es que les simpatizara mucho los colonos, es simple lógica. Inglaterra es de mis mayores rivales, a mí me conviene que tirarle o que pierda esta parte que le está aportando tanta riqueza. Así que hay razones para que exista la leyenda negra. Por supuesto que sí. Ahora bien, la pregunta es, ¿hasta qué punto sí y hasta qué punto no todo lo que se ha dicho? Porque por otro lado, y también habrás visto esto en redes, emperador, está la leyenda rosa, que es todo lo contrario, es ya tomar la idea de que España fue la salvadora. No sé si te acuerdas de cierto tweet que puso cierto partido político de España hace 4 años, ¿Cuál? Recuérdamelo. que fue prácticamente cuando se cumplieron los 500 años de la caída de Tenochtitlán. eh, Tuitearon, voy a buscarlo para ponerlo aquí en video. Prácticamente de nada México, lo salvamos de los malvados mexicas. Lo salvamos de los malvados que estaban haciendo sacrificios al por mayor. La leyenda rosa, en vez de adjudicar la culpa a España, se la da a los indígenas, diciendo pues es que estos salvajes estaban sacrificando gente cada 5 minutos y llegamos nosotros a salvarlo. Es decir, polos opuestos. ¿Cómo la ves? Pues mira, la leyenda rosa es, no sé si igual de insoportable que la negra o más. Y a mí me causa mucho conflicto el que mucha gente no sea capaz de entender que hay verdades que no se excluyen mutuamente. Ajá. O sea, pareciera que el mundo lo entienden acá en México, ¿no? Los españoles vinieron y saquearon sociedades perfectas, sin problemas, sin crimen. Eran felices. Higiénicos, con ingeniería, avances de medicina, cerca de la espiritualidad, muchos etcétera. Exacto. Entonces pareciera que no pueden convivir las dos verdades, ¿no? Como de... Sí, los españoles vinieron, conquistaron con lujo de violencia, aprovechándose de problemas políticos internos de la región. Sí. Las culturas prehispánicas hacían sacrificios humanos, niños, mujeres, le quitaban la piel a algunos en sus rituales. También. Simón. ¿Cómo que no? Las dos son verdad que los españoles inflaron los números, porque ya está comprobado que no da para matar 100,000 diario, por supuesto que no. Pero ahí están los restos arqueológicos de que sí se llegó a hacer. Entonces pareciera que la gente no entiende, no quiere, porque creo que sí son capaces, pero no quieren entender que existen las dos verdades y pueden convivir perfectamente. Entonces, la verdad no tengo presente cuál surgió primero, si la rosa o la negra. Creo yo que la rosa fue una respuesta a... Ajá. Porque, me voy a arriesgar a decirlo, pues quizá España o los historiadores españoles no fueron capaces en su momento de decir, ¿sabes qué? Sí, en esto sí la regamos, pero en esto no. Entonces, ¿sabes qué? No regamos de nada. Tu idioma me lo debes a mí. El mestizaje me lo debes a mí. Si eres alguien es porque fuimos nosotros. Y terminas generando más odio todavía. Interesante eso que dices porque, y de nuevo, regresando a estas discusiones, es una pelea de odio contra odio, es palpable, recurriendo a un cliché de la escritura, lo puedes cortar con un machete de tan denso que es.
el odio entre ambas facciones. Ahora bien, em, lo que hace también este autor y que suelen hacer los detractores de la leyenda negra es comparar con otros imperios. Em, vale, ahí sí tenemos que hacer muchas puntualizaciones, tenemos que hacer muchas anotaciones. Creo yo, volviendo a la parte de ser lo más neutral posible, el hecho de decir, sí, pero los ingleses mataron más, mm, creo que no es un argumento válido, es una falacia, hombre de paja, estoy tratando de aclararme, creo que sí es hombre de paja como, como decir, el sí, pero el PRI robó más, por Mm. recurrir a alguna, Es porque, que mira, es algo que, ajá, por ejemplo, cuando tratas de explicar lo de la Inquisición, o sea, que es ajá, parte de la leyenda negra, que lo voy a decir de una vez, gran parte de la construcción la hicieron los británicos. Porque ellos son, o sea, hace poco y ahora que está de moda, ¿no? Vi una película de terror que se ajá, llama Exorcismo en el Vaticano. exorcismo, ajá, No recuerdo ahorita me acuerdo bien del nombre o lo buscamos rápido. Sale Russell Crowe. sí, es exorcismo del Vaticano, Ok, y habla sobre que el tipo que convenció a Isabel la Católica de establecer la Inquisición era un monje que estaba poseído. Y ajá. creo que textualmente dice, fue la época de más asesinatos de la historia. Esto lo escribió en inglés. En efecto. Porque, y es el mismo caso, ¿no? Porque, sí, los británicos mataron a muchos más y los alemanes. Y vienes y le dices acá a los niños en la escuela, oye, pues la neta aquí solo mataron unos poquitos y al principio, muy al principio. Ya después fueron poquitos, ¿eh? Sí, Igual sí, sí. mataron. O sea, el hecho ahí está, o sea, sí, sí se hizo. Y pareciera que tampoco es posible aceptarlo, ¿no? Lo toman como atenuante. O sea, Exacto. sí, ya después podremos meternos pues no los puedes juzgar con la visión de hoy en día, en su momento lo consideraban lo correcto, que los españoles mataron gente por fe, los ingleses mataron gente por fe, ya está, que los dos lo hicieron. En ese caso, pues sí podemos hablar de, bueno, toda la cuestión religiosa y lo que ha implicado en cuestión de sangre. Sí, usando su mismo argumento, otras religiones han hecho lo mismo por la cuestión de la fe. Em, Pero otra vez, no es justificación, no es un argumento que se sostenga. Decir, sí, pero los ingleses hicieron esto, sí, pero los holandeses, sí, pero los portugueses. Es decir, de una u otra forma, ahí está la mancha de sangre que, sí, admitirla, reconocerla no se limita solo a que el actual mandatario, sea en este año, sea en el siguiente, sea cuando sea, lo reconozca. No se quedaría nada más con decir perdón y ya. Traería, y esto ya fue una discusión cuando el expresidente de México buscó que España pidiera disculpas, unas implicaciones diplomáticas delicadillas por ahí. Ahora, pasemos al siguiente punto. También habla este autor de que Latinoamérica atribuye sus faltas de la actualidad a el sistema colonial de España, al haber estado bajo el dominio, bajo la influencia, bajo el saqueo, como ustedes le quieran poner, términos los discutiremos después, de
del Imperio Español. A ver, emperador, creo que tú querías comentar algo muy interesante al respecto. ¿Qué tienes que decir aquí? Pues ahí le tengo que dar la razón al Sí. autor, porque así como suena es absurdo. Hoy y nosotros aquí viviendo en México, que todavía venga gente y dice, pues es que, y lo dijo el presidente, por ahí lo podemos buscar, Sí. el expresidente, que la corrupción llegó a América con los españoles y que nuestro problema de corrupción hoy en día es gracias a que llegaron los malditos españoles. Eso fue hace 500 años, más o menos. Por ahí tristemente nos falta la historia de los indígenas que se destruyó en su momento, porque seguro también tuvieron sus problemas, ¿no? El hecho de que hubiera reglas para prohibir que se tomara pulque en ciertas clases sociales, o que estuviera regulado el tema de la prostitución y otros tantos más turbios, usted habla de que era una sociedad que también tenía sus propios problemas. Entonces, que hoy Latinoamérica se escude en su pasado español, colonial o virreinal, el término que guste, porque culpa de los españoles, pues no. Ya tuvimos 200 años, la mayoría de países latinoamericanos ha tenido 200 años mínimo para autorregularse, y pues vean cómo está Latinoamérica. Y los problemas siguen ahí. Ajá. Pero bueno, ahí chocaría un poco con pues, cómo se construye la historia de estos países latinoamericanos. Pues hay que buscar un villano, alguien a quien culpar, porque pues, nosotros no vamos a aceptar que la regamos, ¿eh? Y podría mencionar ahí esta parte donde en Latinoamérica ser héroe es peligroso. Pregúntale a Bolívar, Ajá. pregúntale a Miranda, el mismo Ajá. Bolívar lo entregó. Y acá en México, pues, pregúntale a Hidalgo, pregúntale a Iturbide. Ser héroe en Latinoamérica, o te mueres siendo el héroe o terminas siendo el villano. Así como suena. Sí, Y algo que, digo, tampoco nos espantemos, es algo que todas las culturas han hecho, ¿no? Borro lo que no me conviene y pongo lo que suena más bonito, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que dar la razón, ¿eh? eso tenemos que dar la razón. Ahí hay que hacer una anotación con lo que decías de las leyes. Y es que también hay que mencionar, si se hicieron las leyes nuevas, las leyes de Burgos, todo esto para protección de indígenas, para regular las encomiendas, y hubo cuestiones legales, pues la lógica nos lleva a pensar que en efecto hubo problemas si se hizo una ley con todo lo que implica, porque tiene ahí sus movimientos jurídicos, es porque hubo una necesidad de. Entonces, eso también nos puede ir dando unas pistas de hasta dónde sí y hasta dónde no se ha exagerado esto. Estamos de acuerdo con esto de que, en efecto, Latinoamérica ya tuvo su tiempo para recuperarse. Y se ponen a ver ustedes, damas y caballeros, la historia decimonónica, nada más de México, ya no hablamos de toda Latinoamérica, nada más de México, van a ver que el menor de los problemas eran los españoles. Van a ver que era mexicano contra mexicano, y así fue hasta que Porfirio apaciguó por las malas. No, pues Pero, mira, aquí en México, Hidalgo los masacró. ajá, Primera República los expulsó. ajá, Santana les ganó. sí, El caos mexicano del siglo XIX fueron los mexicanos solitos. solitos. Sí, después llegó Francia, después llegó Estados Unidos, pero breves capítulos. Y en realidad si los arrasaron, fue por la misma inestabilidad que tenía México, de que no podían ni meter las manos por cómo estaban. Pero mira, es un muy muy buen ejemplo el que menciona. Los españoles, después de la independencia, intentan volver a México
Ajá. España y el vómito negro los echaron de vuelta al mar. Y Francia, que sí vino, nos invadió, impuso un emperador, se aventaron una guerra aquí, hubo 80,000 franceses repartidos en el territorio mexicano, por eso hay güeros en Veracruz y en otras partes, y en Guadalajara. A los que odiamos son a los españoles, ¿eh? Los Que franceses son amigos. la única vez que he visto, digo, seguramente más, pero sí que he visto de una forma masiva, fue con un partido de la selección mexicana. O sea, sé que parece tonto lo que estoy diciendo, pero espérense tantito. Con un partido de la selección mexicana, porque escuché a uno de los comentaristas de Azteca decir que esa victoria se iba a comparar incluso con el 5 de mayo. Entonces ahí sí fue cuando dije, espérate, o sea, tampoco. Pero es de las pocas veces que he escuchado que se le da que se le da cierta importancia a esa batalla, porque antes era día feriado, ahorita pues ya no. Pero o sea, Quitaron a Zaragoza del de a 500, hermano. quitaron a Zaragoza a 500 y digo, no fue una victoria chiquita. Yo creo que estás de acuerdo que eso también requiere su propio capítulo, Ignacio Zaragoza. Y el fútbol también, aunque a ti no te guste. No, ya te dije que es lo que no me gusta. ¿Verdad, Zarza Morita? Si estás escuchando esto, creo que ya dejé clara mi postura. Bueno, otra cosa que menciona este autor, igual con esto de comparar con otras potencias. Estamos de acuerdo en que una parte en la que sí se vuela un poquito es con este mismo victimismo en comparar con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Ahí sí exageró un poco la nota. Es decir, entiendo su mensaje, entiendo la parte de ya Latinoamérica arriba, levanta vista al frente, pero pues, las condiciones de reconstrucción de la Alemania después de los nazis son muy diferentes. Empezando porque tiene ahí unas divisiones. Sí, llega el muro de Berlín, llegan otras cosas, pero no se estaba levantando solita. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, incluso la Unión Soviética a su manera, para bien o para mal, tenían las manos metidas en la reconstrucción. No sé, ahí si quieres agregar algo. Pues sí, mira, con una lógica muy sencilla. Tenemos que levantar a Alemania porque alguien nos tiene que pagar. Sí, digo, estas comparaciones que hace con, por ejemplo, hace rato que mencionaba, pues, comparámonos con el Imperio Romano, con el Imperio de Alejandro, Ajá, con el Imperio de Tamerlán. Y dicen, ok, el Imperio Español duró 200 años. Ah, no siempre fue el mismo. Es más, hasta donde yo tengo entendido, nunca fue imperio. Era la monarquía hispánica. Que creo de que hecho es nunca un llegaron término muy discutido. Ajá, el imperio, ¿no? Ok, dominamos todo en todo el hemisferio. Gran parte deja de ser cuando Portugal se separa de nuevo. El montón de islas que, tiene razón, descubrieron en el Pacífico, en el Atlántico, pues tan se les olvidó ocuparlas que después los británicos las van a redescubrir. Y ahí sí parte de la leyenda, pues los británicos dicen que ellos llegaron primero a Australia, ¿no? sí. Llegaron primero los españoles. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque pues, no se quedaron, algo pasó, ¿no? Y esta parte de la recuperación, eh, España, y si nos escucha algún español, pues sí, con la pena, pero es que este autor lo dice tal cual. O sea, España, después de la guerra contra la Francia napoleónica, llega a tener ciertos puntos en que se recupera y vuelve a ser protagonista, y la verdad es que no. Ah, sí, ataque a traición lo de Napoleón. Se aprovechó de un momento donde España ya estaba en decadencia con esta familia real medio, ¿cuál sería la palabra? Caótica.
de los Borbones, Caótica, desordenada. Ajá. un Godoy ahí medio reformista, pero que nadie quiere. Ok, se mete Napoleón. Para sacarlo necesitaron ayuda de los ingleses. Y eso seguro les pegó a al orgullo español. Esos que Eso no. orinaban yendo hacia Inglaterra. A Me encanta hacer- esa frase. Es buenísima, me encanta. Soberbia total, ¿no? Pero me encanta, es buenísima. Bueno, la pérfida Albión les tuvo que ir a echar la mano. Después regresa Fernando VII, viene todo este chiste de los hijos de San Luis Rey. O sea, requirió ayuda el rey español de un ejército francés. Ese al que tampoco quiere, que ahí en ese momento eran primos, pero unos cientos de años antes se odiaban. Después viene el periodo de Isabel II, más, pues sí, más escándalo que grandes victorias, aunque por ahí el general Prim se salva un poquito. Um, y después empiezan a pierden las Filipinas, pierden Cuba ahora contra Estados Unidos. Estados Unidos, ajá. Llega el siglo XX, no van a participar activamente en los dos grandes conflictos porque tienen sus propios problemas. Entonces, aunque España sí vuelve se recupera, vuelve a ser una economía importante, ya no se va a sentar a la mesa con las grandes potencias del mundo otra vez. De hecho, Tristemente, porque tampoco es como que me caigan muy bien los gringos, pero ese lugar lo va a entrar a ocupar Estados Unidos. sí. En gran parte con lo que le arrebata a España. Esa influencia que le arrebata con la esfera de influencia de Estados Unidos pues es Latinoamérica, que es lo que en su momento fue territorio español. Y ahí entra también un poquito nuestra culpa, ¿no? Hispanoamérica, que es otro rollo el término Latinoamérica, ¿no? Hispanoamérica, pues ya no estamos bajo tutela española y pues, nos echamos en brazos de británicos y de estadounidenses y así es como estamos. Vale, entonces con esto empezamos a dar nuestras conclusiones de este primer capítulo. La leyenda negra da para muchísimo más. Hay libros, hay podcast, hay muchísimo. Por supuesto que una charla en un viernes por la noche no iba a solucionar las cosas, pero como ustedes pudieron escuchar, tratamos de dar un punto de vista lo más neutral posible. Mi querido emperador, ¿algo que quieras concluir? Unos puntos importantes. ¿La leyenda negra existe? Sí. ¿Le ha hecho daño a España? También. Porque España tiene grandes glorias por contar. Hizo muchísimas cosas que casi no se cuentan. También tuvieron su propio renacimiento. O sea, que no es ese país católico a ultranza. O sea, tuvieron grandes intelectuales reformadores del mundo. Pero también la otra parte es igual de negativa, ¿no? La leyenda rosa. Los invitaría a leer el libro, sí. Ahí les compartiremos el título y los datos. Porque tiene detalles que se pueden rescatar. Iremos hablando de los siguientes, ¿no? Se va a poner bueno lo del descubrimiento, ¿no? Pero con un ojo crítico. ¿Okay? Entonces, creo que los libros siempre se puede sacar algo bueno por lo menos una reflexión. Y nosotros como historiadores pues necesitamos las dos, ¿okay? Tanto la negra como la rosa, ¿okay? Porque cada uno nos va a mostrar una parte y ya será nuestra chamba sacar qué es lo real, ¿no? O lo más cercano a la realidad. ¿Okay? No nos podemos quedar con una sola versión. Exactamente. Lo más importante de esto... no, otra vez, perdón. Lo más importante de esto es que todos nosotros tengamos ese pensamiento crítico para decir, estoy de esta parte, estoy de esta parte,
Pero, como lo hemos dicho en otras entregas, sin llegar a los fanatismos de los que hablamos al principio de este capítulo, porque ahí es donde las cosas se ponen peligrosas. Bien, damas y caballeros, los siguientes capítulos hablan sobre la esfericidad de la Tierra. Ahí creo que va a ser una discusión corta, ahí no hay mucho que decir. No, señores, la Tierra no es plana, estamos en el siglo XXI ya, por favor. Y el capítulo 3 ya está hablando del predescubrimiento, ya está eh, poniendo el preámbulo para los viajes de Colón. Así que nos veremos para discutir esos capítulos en unos cuantos días. Emperador, ha sido un placer compartir los micrófonos contigo esta noche. Igualmente, siempre muy agradecido que nos escuchen y de partir con tan fina persona. Sale, entonces nos vamos de esta emisión de la Taberna de Clio. Recuerden suscribirse y nos veremos en la siguiente. ¡Vámonos!